un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster y Sonoro. Este episodio contiene violencia y relata escenas perturbadoras sobre niños maltratados. Se recomienda discreción. Agosto de 2023. Después de esas evaluaciones para determinar si Miranda podía entrar al programa de reinserción, un criminólogo que lo entrevista levanta una alerta diciendo que para él Miranda tiene rasgos de psicópata y que está preocupado por la seguridad del equipo de Reinserta en Monterrey. Aún así, Mercedes Castañeda, una de las fundadoras de la ONG, decide que hay que darle una oportunidad. Sí, luego saltamos con el criminólogo así de tenemos que parar de etiquetar, perfecto, hay que medir los riesgos, pero vamos a quitar la etiqueta de psicópata y vamos a ver cualquiera de las personas que haya visto a su hermano desangrarse con su papá involucrado a los 6 años, que su mamá lo haya visto y lo haya abandonado a media calle, como que todo lo que vivió él sí hace que todos nos podamos preguntar qué hubiera sido de nosotros en esa situación. Pero había muchas cosas rescatadoras en él. Entonces, Sandra, yo, como que el equipo fue como de, no, vamos a apostar por él, ¿no? Porque, está perfecto estos riesgos, pero vamos a ver todos los pros que sí tiene él, ¿no? Y finalmente era, pues, si no apostamos por él, nosotros, ¿quién va a apostar por él? Se trata de darle un seguimiento psiquiátrico muy cercano, una terapia que incluye la medicación que había interrumpido y la participación activa de todos como equipo. En paralelo, ante la posibilidad de que vuelva a trabajar como sicario por la difícil situación económica que tiene, se me ocurre una idea: sumarlo dentro del equipo de producción de este podcast. Pero tampoco estábamos seguros que fuera un plan que se pudiera hacer. Así arranca una nueva etapa de esta historia, cuando comenzamos a hacer un plan para que Miranda pudiera entrevistar y grabar a su familia, sentarse a hablar con su mamá y hacerle muchas preguntas que necesitan respuestas. Uno de esos planes que suena muy bien en el papel, pero que cuando lo llevas a cabo, te das cuenta que no le habías medido bien la profundidad al agua. Y es que cuando te sumerges en el pasado, no solo se remueve también el presente, se remueve hasta el futuro. Andamos al tiro, siempre con los míos, escuchando consejos para no armar un lío. Lloraría si te cuento todo lo vivido, por eso nos la pasamos todos bien unidos. Nunca se me olvida nada de lo que he aprendido. Motherfucker que me juzga si no has conocido de dónde he venido. Humilde es temor cuando dicen no, nos vamos a mostrarles. Rainbow Lobster presenta Los Niños del Narco. Temporada 1. Tacita de Fierro. Episodio 10. El futuro. Agosto de 2023. Buenas. ¿Cómo estamos? Excelente. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Tú por allá cómo estás? Lo primero era poder planear las entrevistas. Por eso organizo un Zoom para que Miranda conozca a parte del equipo del podcast y comencemos a ver si esta idea tiene pies y cabeza. Miranda, te presento a Maximiliano. Mucho gusto, ¿qué tal? Ha estado escribiendo conmigo esta historia y Maximiliano entonces es el guionista. Gracias, bien, pues mucho gusto. Aunque para Miranda, Maximiliano es un total desconocido, él ha escuchado toda su vida y lo conoce muy bien. La idea era entonces lograr que cuando hiciera las entrevistas, Miranda pudiera tener en cuenta cómo pensábamos escribirlas. Mi labor tiene que ver con conocer esas pláticas y pues escribirlas de una manera que sea fiel a lo que tú estás contando, que represente lo que tú viviste, que represente lo que tú sentiste. Igual, haciéndolo parte del equipo, estábamos metiéndonos en un terreno delicado. Generalmente en un trabajo documental
se mantiene como una distancia con el protagonista de la historia, ¿no? Se trata de que no se involucre con el equipo de producción como para tener una representación justa, equilibrada de lo que pasó, y en este caso iba a ser diferente. Miranda estaba callado. Quizás porque íbamos a abordar temas personales y todavía no entraba en confianza. Miranda, ¿quieres platicar un poquito? Bueno, aunque te conocen muy bien, pues estaría bueno que te oyeran, que se conozcan, ¿no? No, pues tocante a ese tema del podcast, pues nada más que estar muy agradecido, pues por haberse interesado, pues en mi historia. Pues sí, ha sido un poco difícil, ¿no? Pero aunque era algo complicado, yo creía que era lo que había que hacer, porque veía a Miranda interesado y con ganas de aprender, curioso. Entonces sentía que se abría la posibilidad para que él aprendiera un nuevo oficio. Y todo esto sucedía mientras podía abrir una conversación con su familia. Bueno, para mí era una situación ganar-ganar, pero como siempre, era una moneda al aire. Los desafíos iban desde cómo le enseñábamos la parte técnica de grabación hasta cómo planeábamos las preguntas en la entrevista, por ejemplo. Y digo, ahora que te platicaron toda esta parte técnica que a lo mejor va a ser el reto, ¿no? Creo que en la parte de la historia ya está en ti, tú ya la tienes porque la historia eres tú. Entonces no sientas como esta... Pero no era solo de cómo narrar la historia. La complicación era convencer a sus familiares de que quisieran hablar. Era una historia complicada que no se había hablado tanto en esta familia. Lo bueno es que, desde que le había dicho la idea, ya Miranda se había puesto a contactar a medio mundo. Hablé con mis abuelos adoptivos. Hablé pues ahí en Torreón con mi hermana, la de en medio. Con ella fue con la que hablé. Entonces ya yo le dije a ella. Hablé también con mi tío, el de Ciudad Juárez. Y con mis abuelos. Con mis abuelos hablé, pero para preguntarle sobre mi tío. También iba a tener que explicarle a su familia que necesitábamos que firmaran un consentimiento para ser grabados. Sí, o sea que si cualquier persona con la que yo vaya a visitar, si no firma el permiso, entonces no se puede grabar. Todos estos detalles eran los que me preocupaban, porque la verdad es que nunca había hecho algo como esto. Y si antes tenía una responsabilidad en cómo contar la historia, ahora, bueno, también se sumaba esta responsabilidad de Miranda como parte de este equipo. Por un lado, teníamos ahora una responsabilidad de su seguridad. Teníamos además que asegurarnos de no afectar con la grabación y los viajes la terapia que ya había iniciado en Reinserta, que al final era lo más importante. Claro. Entonces sería también estaría bien, como quien dice, llegarles de sorpresa y ya estando ahí, pues ya ahora sí empezarles a platicar, ¿no? Yo pienso que lo que deberíamos hacer primero es que ellos sepan que tú vas a ir a grabar. Eso sí no lo escondería. ¿Me explico lo que te digo? De todas maneras, a ver, la idea no es que ni en esta llamada te vayas tú a convertir de pronto en un documentalista y sales a grabar y todo. Eso va a ir tomando tiempo. Pero además va a ser interesante porque vas a ir aprendiendo una destreza. Ciudad de México, septiembre de 2023. Semanas después de esa primera junta, programamos entonces un viaje de Miranda de Monterrey a Ciudad de México. La idea era poder encontrarnos nuevamente en persona, para que entre nuestro ingeniero de audio, el gran Ahmed,
y yo pudiéramos entonces tener una sesión de inducción sobre los viajes, cómo hacer las grabaciones, las entrevistas. Además, Miranda iba a poder encontrarse con todo el equipo de Reinserta y con Mercedes en persona por primera vez. Cuando viene a México, que vino a hacer sus grabaciones, nos quedamos de ver con él en Reinserta y llegó recién bajado del avión, recién con un ataque de pánico que le había dado en el avión. Entonces fue como, a ver, espérate tranquilo, ¿qué quieres comer? O sea, como que le pedimos algo de comer y venía, pues sí, venía muy nervioso. Era la primera vez en un avión, era la primera vez en como con esta parte de él yendo a crecer este proyecto, como que ya lo estaba viendo mucho más real. Ese ataque de pánico fue de los primeros indicios que tuvimos de que teníamos que supervisar muy bien todo lo que hacíamos, porque Miranda estaba en una situación muy estresante. Entonces se puso muy nervioso, pero llegó, hablamos con él muy neta, o sea, fue de, a ver, aquí la única regla es que digas la verdad. Todo lo más no nos importa. No. Aquí lo único que importa es que seas tú mismo, ¿no? Y que nos digas la verdad. Y oye, a ver, estoy teniendo estos pensamientos, pido ayuda. O sea, esto es lo más importante en tu proceso de reinserción. Después de que llega del aeropuerto, Mercedes lo ayuda a recuperarse de su crisis. Y Miranda, ya un poco más relajado, puede entonces finalmente ir a conocer a todo el equipo. Estábamos ese día en un como convivio de Reinserta, eran las fiestas de la independencia. Ella es Sandra Izquierdo y lidera el programa de reinserción para adolescentes y jóvenes en Reinserta. Llegó él con nosotros y fue como, lo vi muy chiquito, ¿sabes? O sea, la primera impresión que tuve de él fue que era un niño, o sea, lo vi como un chavo muy joven, porque al leer el estudio más o menos me habían platicado todo lo que él había pasado. Normalmente cuando hay un caso especial, un caso que vamos a atender con mucho más seguimiento pues que el seguimiento que le damos a los demás chavos, me dan como ahí un brief, ¿no?, del caso. Entonces, saber todo lo que él había vivido, tenerlo enfrente y verlo como tan chavito, tan joven y demás, fue como, pues no sé, como ganas de protegerlo, ¿no? Como decir, ¿qué es lo que te podemos dar? ¿Cómo te podemos ayudar? Miranda empieza a vivir algo nuevo cuando pasa a ser el centro de atención del convivio. Le dimos como una bienvenida bastante cálida, estábamos todo el equipo comiendo juntos y demás, y ya lo sentí tímido, ¿no? Uh-huh. Y después nos empezó a platicar de su vida, pero ahí sentí que las cosas cambiaron. Él empezó como de alguna manera a fantasear, como engrandecer, ¿no?, lo que a lo mejor en algún momento había hecho. Cuando Sandra dice engrandecer, se refiere a lo que en México llamaríamos echarle crema a sus tacos. Empieza a exagerar lo que había vivido en el pasado. Entonces ahí es cuando me di cuenta que era una persona con la que teníamos que trabajar muchísimo, ¿no? Porque más allá de ser, claro, un chavo indefenso, porque lo es, porque al final de cuentas yo tengo la firme convicción que todo agresor algún día fue víctima. Y es una víctima, y es un sobreviviente de violencia, y es un sobreviviente que va pasando por muchos estadios, ¿no? Desde a lo mejor la indefensión, la frustración, la tristeza, para después replicar una violencia. Entonces ahí me queda muy claro que él es un chavo que fue víctima, que ahora es un sobreviviente de violencia, que tal vez la manera que tuvo él de defenderse fue el replicar una violencia, no necesariamente la que él vivió, pero sí replicar violencia de alguna manera, y que necesita un montón el apoyo, porque en ese momento lo sentí desubicado. Más allá de las complicaciones iniciales, Miranda encuentra un grupo de gente que lo apoya, se programan sesiones psicológicas en los próximos días y un calendario de actividades con la fundación. O sea que, más allá de las preocupaciones que obviamente teníamos sobre su estabilidad emocional, el plan arranca. Ciudad de México, días después. Agüita. Claro. ¿Sí? Gracias. Vale. Bueno, aquí estamos otra vez, Mr. Miranda. Sí. Cuenta del 1 al, no sé, 2 millones.
1, 2, 3. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahí estamos. Después de sus primeros días con Reinserta, nos vemos de nuevo en una sala de grabación y antes de comenzar la sesión de inducción, la verdad es que necesitábamos hacer una entrevista porque había que terminar de aclarar ciertas dudas que me habían quedado de las primeras entrevistas, como para ir llenando huecos, cosas que había que desarrollar un poquito más. ¿Tú me mandaste, Carla, vía email o me lo mandaste al WhatsApp? Voy a empezar. Esta la vamos a dejar para después. Ok. Bueno, ¿cómo te sientes? Bien. Excelente. Excelente. Así siempre dice Miranda cuando le preguntas cómo está, aunque por dentro las cosas estén complicadas. Vamos a ir arrancando, mira. Lo que vamos a hacer es que lo primero que quiero que hagamos es que juntos armemos una línea del tiempo, ¿ok? Yo voy a ir escribiendo lo que tú me vas a ir diciendo de lo que pasó cronológicamente. Quiere decir, cuando tenía esta edad, en este año y todas las cosas que fueron sucediendo, ¿va? Entonces, esto lo vamos a crear. Un segundito. Hoy me oigo de nuevo y me doy cuenta que estaba yo repasando los hechos de la vida, casi como haciendo un checklist, con muy poca sensibilidad. Listo. Ahí en casa de ellos viven ¿por cuánto tiempo? No por mucho, quedaron como un año nada más. Ok. Y luego ya nos fuimos a una casa que hicieron ellos. Una casa cerca. Sin darme cuenta que cada vez que enumero un hecho en su vida, estoy volviendo a tocar algo doloroso del pasado. Sorullo nace Ahí mismo. ¿en qué año? Paso por los momentos con su padre hasta llegar a el momento, pero sigo enumerando, sigo sin darme cuenta del lugar al que lo estoy llevando. Ocurre el gran evento de tu vida, que es la muerte de tu hermano. Sí. Paso en 5 minutos por 8 años de vida hasta llegar al orfanato. Ok. Luego, en el orfanato te quedas 2 años. Sí. Correcto, con lo cual en el 2009, de 6 a 8. Correcto. 2009, entras. ¿Crees que podamos pausarlo un poquito? Sí, claro. Para agarrar un poquito de aire. Sí, tranquilo. Vas. ¿Quieres agüita? No, así está bien. Va. Miranda se levanta de la mesa y sale de la sala donde estábamos grabando. Pues sí, es fuerte, ¿no? Sí lo veo afectado. Fue ahí cuando entendí que esto había que irlo llevando con más tacto, ¿no? Que tenía que ponerme en sus zapatos. Miranda estaba en una ciudad que no conocía, después de haber viajado en un avión por primera vez y enfrentándose a la realidad de que iba a reencontrarse con su familia, a entender un pasado del que nunca ni siquiera había hablado. Además, se sumaba que en este viaje a Ciudad de México había tenido discusiones con su pareja por teléfono porque ella se había sentido abandonada y esta situación de lejanía no ayudaba para nada. Terminamos entonces de armar esa línea de tiempo y nos metimos ahora sí a las sesiones para aprender a grabar las entrevistas. Por un lado, digamos, a grandes rasgos, ya luego haremos como una batería de preguntas. Pero hay 2 maneras de entrevistar. Cuaderno y lápiz en mano, Miranda comienza a anotar todo lo que vamos platicando, sobre todo la parte de cómo entrevistar. Una buena entrevista se compone de 3. Luego vino la sesión con el gran Ahmed, que lo iba a instruir en técnicas de grabación de audio, cómo manejar los micrófonos, las grabadoras, toda la parte técnica. Mañana yo también le voy a pedir que traiga el cuaderno.
Claro, mejor. Pasarle la sabiduría. Exacto, el Yoda del audio te va a iluminar, papá. Se te va a abrir la mente. Vas a decir. Exacto. Y otra cosa súper importante, la salud mental. O sea, cómo estar tranquilo, cómo poder manejar tanta información tan sensible que a veces pasa por la cabeza pero llega al corazón. Creo que es importante lo que le dijiste ahorita de cabeza fría, jugar poca mente. Y me di cuenta que el mismo Miranda ya tenía planeada su propia metodología para eso. Realmente sin necesidad de estar tomando terapias mucho antes de ir a las entrevistas. O sea, una pues es el medicamento, pero no tanto el medicamento, ¿vale? El medicamento lo podemos dejar para luego, pero un dulce. Y la plática antes de... A esa teoría del dulce que suavizaba todo, le suma además la parte profesional. Una plática con la psicóloga antes del encuentro. Claro. La otra después del encuentro. ¿Para qué? Una antes del encuentro para que ella me vaya. Y una después del encuentro para yo poder expresar ¿Cómo fue? cómo me siento. ¿Cómo te sientes? Está bueno. O sea, si yo al momento tengo y estoy así con un dulce y estoy haciendo la entrevista, créeme, o sea, yo estoy... Bueno, pues si es dulce... Ándate tu setup, tu botella Sí. de agua, tu dulce, ponte cómodo. ¿Cómo mira? O sea... ya ¿Velo? ves. Hablando de... Ya habían pasado varios días en Ciudad de México y llegamos entonces al final de nuestras sesiones. Hablemos hacia el futuro, lo que viene. ¿Qué sueñas? ¿Qué te imaginas? ¿Cómo te visualizas en un futuro? Yo sabía que eran muchos los retos que estaban por venir. Por un lado, comenzaba un programa con Reinserta que lo iba a llevar hasta la meta que él se había propuesto. Sí me visualizo yendo a un centro, yendo a llevar actividades, o sea, sí me visualizo en eso. Y créeme que ese es mi mayor deseo, poder ir a un centro y poder platicar mi historia y que sepan, tanto como yo los puedo entender a ellos, que yo ya estuve encerrado, así como están ellos ahorita, y yo les puedo compartir poco de mis muchas de mis formas en las cuales yo me pude ver, o sea, yo le pude sobrevivir ahí adentro y cómo pude ir haciendo para poder olvidar ese rencor que tenía, ese estrés que me causaba el estar pensando tantas cosas, porque a mí sí me agüitaría al saber de una persona que aunque sea que no la conozca, pero sé que él ahorita está en un lugar donde yo estuve, en el mismo lugar que yo estuve, encerrado. Entonces a mí sí me va a agüitar al ver que esa persona salga y no tenga las herramientas, o sea, que no haya recibido una palabra antes de salir, que esa palabra le pudo haber servido. Y por otro lado, también me parecía importante que habláramos sobre la motivación del podcast, ¿no? O sea, más allá de haber conseguido temporalmente algo que lo podía ayudar económicamente, ¿qué más había detrás de esto? Y eso de las entrevistas, que porque me digan, ya eres productor de la madre, créanme que eso no. A mí lo que me interesa es llegar algún día a escuchar el podcast. Que pues sí, con el primer episodio que me mandaste, o sea, neta, me volé todo, o sea, como un niño. Ya no escuchándolo completo, más todavía, o sea, voy a llegar hasta, yo creo. Y que se pueda compartir, y que llegue hasta los lugares más refundidos, hasta donde ya las personas no miran la luz, que llegue hasta ahí. O sea, se sentiría con madre, ¿no? Ver que le sirvió de algo, que de perdido plantó una semilla con ese podcast, esa que una espinita. Yo, y este vato pudo, que también estuvo así como estoy yo, así, ¿por qué no puedo yo? Termina entonces nuestro reencuentro en Ciudad de México, optimistas, pensando en el futuro, en todo lo que teníamos por delante. Antes de que se subiera al taxi, nos dimos un fuerte abrazo
con Miranda. En los meses que estaban por venir, toda nuestra comunicación iba a volver a ser a la distancia. Cuando empezáramos a sortear todas las dificultades que ni nos imaginábamos que estaban por venir. Vamos a mostrarles como todos cambian, años han pasado, pero no olvidado, como poco a poco, corazón de loco, salimos del lodo donde andaba hundido, consultando gente, lo dejé a la suerte, vieras que fue se siente cuando no hay salida de esta pinche vida, vieras que fue se siente cuando no hay salida de esta pinche vida. Parte de la monetización de este podcast es donado a la Fundación Reinserta para ayudar a niños y niñas en contacto con la violencia. Si quieres colaborar, entra a reinserta.org. Los Niños del Narco es una producción colaborativa de Rainbow Lobster y Sonoro, creado y narrado por Sebastián Arrechedera. Diseño de audio y grabación en campo, Ahmed Cosío. Escrito por Sebastián Arrechedera. Producción Carla Pedraza y Junior Carvajal. Story Editor Andrés Vargas. Locución de Marlene Figueroa. Dirección de arte Ángela Forti. Social Media Rogelio Galván. Producción ejecutiva Marlene Figueroa, Sebastián Arrechedera, Saskia Niño de Rivera y Alex Reider. Equipo sonoro Susana Medina, Marketing. Paola Pérez, Project Manager. Maya Herrera, Content Creator. Aileen Correa, Video Editor. Agradecimientos especiales al equipo de Reinserta por el acceso a las entrevistas y al podcast Penitencia. Música por Lil King 888. Música incidental cortesía de Epidemic Sound. Para conocer más de este podcast, visita nuestra página web losniñosdelnarco.org. El testimonio en este podcast pertenece a los recuerdos de Miranda y de ninguna forma representan declaraciones que puedan ser utilizadas legalmente en cortes o tribunales, ya que la finalidad de este podcast es de carácter meramente informativo y no la de construir pruebas ilegales obtenidas sin el consentimiento de una persona.